Bienvenida, estimada oyente, a una nueva enseñanza del canal, pero esta vez basada en mi testimonio. Así es, como lo dice el título, por favor no te divorcies ni te recases. Así quiero, estimada dama, decirte que no cometas el mismo error que cometí yo al hacerlo dejándome llevar por mis emociones y pecaminosa pasión y queriendo llenar un vacío que solo el Señor podía llenar. Ese vacío de soledad y de culpa, dejándome llevar también por malas doctrinas y enseñanzas de pastores y líderes que aprueban el divorcio por infidelidad, interpretando mal las Escrituras. Aunque tarde, yo descubrí lo que quiero que tú veas y yo no vi. En el manipulado versículo Mateo 19:9, el Señor dice dos cosas que yo no vi en aquel tiempo de mi ignorancia. Primero, se refiere a fornicación, no a adulterio. Ambas cosas son diferentes. A mí el pastor me hizo creer que fornicación es adulterio, pero eso es falso, son dos cosas diferentes. Segundo, fornicación en Mateo 19:9 se refiere a una unión por incesto o una unión civil, que es de dos varones o dos mujeres. Tercero, en la última parte del versículo, al final dice que la inocente no puede volver a casarse, porque si lo hace comete adulterio. Piensa, estimado oyente, razona, no te dejes llevar por tus pasiones o porque vas a quedar sola si tu marido te es infiel. Por infidelidad y violencia te puedes separar, pero no divorciar. Piensa, querida oyente, si el Señor aprobara el divorcio, lo diría claramente en el Nuevo Testamento, pero no se ve ningún divorcio en el Nuevo Testamento, ni uno solo. Por otro lado, el mayor de los apóstoles que habló de este tema, Pablo, manda no divorciarse, solo separarse. En 1 Corintios 7, 10 al 11. La mujer o el hombre solo se puede casar nuevamente si estos dos se enviudaran. Lo dice en el versículo de 1 Corintios 7:39. Piensa también, si realmente estás buscando la verdad como lo hice yo, las mal llamadas iglesias de hoy en día están siendo igual que el mundo, divorciándose y recasándose. Yo creo que el Señor apartó a su iglesia para ser diferente, no igual al mundo. Y en las iglesias donde yo estaba eran igual que el mundo, divorcios tanto los pastores como las personas. ¿Qué está pasando? ¿No te parece lógico que algo no encaja? Así estuve yo, dejándome llevar por mis deseos desordenados, mis emociones engañosas del corazón y siguiendo consejos de pastores y líderes errados que me decían que estaba bien el divorciarse por causa de infidelidad y volverse a casar. Y cometí el error de hacerlo y sufrí las consecuencias. Pero dentro mío yo no tenía paz con esas palabras, sentía culpa en mi alma todo el tiempo, por más que me decían que todo estaba bien. Hasta que empecé a buscar en internet a ver si encontraba algo que aclare todo esto que estaba viviendo. Y así fue que la providencia divina y paciencia del Señor me encontré con el canal del pastor Nikos Ricoy, donde escuché la prédica del divorcio y pude comprender y tener paz de haber encontrado la verdad. Al saber que si uno está casado no puede divorciarse y mucho menos estar en unión libre o recasarse, es adulterio, pero yo ya había llegado tarde a esa información. Había cometido un nuevo pecado, de divorciarme y recasarme. Estaba en triple pecado: el pecado del divorcio, el pecado del adulterio por recasarme y el pecado de mentir a mi promesa de fidelidad dada el día de mi casamiento, siendo que mi primer esposo aún vive. Ante este descubrimiento atroz de mi situación de adulterio y condenación, ahí fue que un día le mandé un mensaje al pastor Nikos, el cual enseguida se tomó el tiempo para explicarme en detalle lo que tanto buscaba entender, y que yo estaba pecando, como dice la Escritura en Lucas 16:18. El que se divorcia y se casa con otro comete adulterio. En ese momento, impactada profundamente por esa verdad que leía, me tiré de rodillas arrepentida
y en agradecimiento al Señor por haberme dado la luz que tanto necesitaba en medio de esta plaga de pastores y sacerdotes promotores del divorcio y el recasamiento que se está viendo en las mal llamadas iglesias cristianas del día de hoy, y digo mal llamadas iglesias por las malas doctrinas y enseñanzas que no son bíblicas y están llevando a las personas a la condenación eterna, tal como iba yo antes de convertirme, por medio del Evangelio que perdonó todos mis pecados, incluido el del divorcio y el adulterio por volverme a casar. Yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero al Señor le desagrada el noviazgo errado, el matrimonio fracasado, el divorcio odiado y el recasamiento, que es adulterio, y yo había hecho todos estos pecados. Pero la conversión por medio del Evangelio me perdonó, me salvó, y ahora quiero ayudar a otras mujeres a que no cometan el mismo error que yo. Tuve la oportunidad de encontrar la verdad y entender que al casarme nuevamente estaba en adulterio. Así que me arrepentí de ese adulterio, y al conocer el Evangelio del Señor Jesús y obedecer los 2 mandamientos para salvación de mi alma, donde manda en Marcos 1:15, arrepentirse y creer en el Evangelio, ahí entré en mi habitación, me descalcé en reverencia al Señor y reconocí mi adulterio y cada uno de mis pecados, los que me acordé, y le agradecí al Señor por haberme tenido paciencia, y me apropié de la justicia caída sobre Él en esa cruz por mis pecados. La hice mía como si me hubiera caído a mí. Entonces en ese momento pude tener paz, perdón y salvación de mi alma. Bendito sea el Señor. Y aunque hoy sigo casada con el hombre con el que me recasé, puedo tener paz de que el Señor me perdonó, porque el pacto que ya hice nuevamente no lo puedo romper y debo respetarlo para siempre. Pero al convertirme al Señor, el Señor me perdonó y me hizo libre, aunque la otra parte no se convierta. Y ahora tengo esa paz que tanto buscaba. Amén y aleluya todo esto. Por eso, no pierdas esta oportunidad, estimado oyente. Si estás en un noviazgo, fíltralo por la Biblia a ver si es de Dios. Si estás a punto de divorciarte, no lo hagas, porque Dios aborrece el divorcio. Y si ya estás divorciada, toma hoy la decisión de arrepentirte y creer en el Evangelio para que el Señor te libre de la condenación eterna por divorcio, adulterio y los demás pecados de tu vida. En fin, mucho más podría haber contado, pero con lo dicho es suficiente para que muchas mujeres puedan evitar mi error, ver la luz y tener paz, perdón y salvación como la tuve yo por medio de la ayuda del Ministerio Tinajas. Debajo, en la descripción, te dejamos un link sobre el divorcio donde el pastor Nikos Ricoy lo explica con mucho detalle y claridad. Un gran abrazo, mi estimado oyente, y será hasta un próximo encuentro, Dios mediante.